¿Qué tal? Buenas tardes, otra vez aquí con ustedes Gerardo Villegas en una nueva entrega de su videocolumna no tan favorita, pero que en esta ocasión retomaremos el tema de los años 90, que como lo dijimos en la anterior vez, tienen 30 años de haber ocurrido, dentro de muchas cuestiones políticas y también dentro de la nueva reconfiguración del mundo que ocurrió en ese tiempo. Estuvo muy en boga la idea de un nuevo mundo. De hecho, un nuevo orden mundial era The New World Order, era la premisa que se manejaba a nivel intelectual en esos años. Hubo un libro muy interesante que se publicó durante la década de los 80, que también era una consecuencia del pensamiento de los años 70, que encabezó Alvin Toffler, que era la idea de la futurología. Alvin Toffler escribió un libro durante esos años 70 que se llamaba La Tercera Ola, que tenía que ver un poco con la idea del avance tecnológico y un reacomodo de una manera de ver a un mundo que no estuviera completamente del lado o del socialismo o del capitalismo. De ahí que durante los años posteriores se inventó la posibilidad de la tercera vía que se tomó en los años 2000 con Tony Blair en Estados Unidos. Posteriormente vino un texto muy importante de Francis Fukuyama y que se denominaba El fin de la historia y el nuevo hombre, ¿no? Que era la idea de que las ideologías terminaban y que a partir de cierto tipo de premisas de la globalización, que también era otra promesa de ese nuevo orden mundial, pues el occidente iba a llegar a un punto hegemónico en el que absolutamente viviríamos como en una suerte de portada de revista Atalaya de los testigos de Jehová. Sin embargo, México todavía estaba experimentando el desembarazarse de los gobiernos paternalistas, una vez que comenzó el desmantelamiento del estado de bienestar con la presidencia de Miguel de la Madrid y posteriormente la de Carlos Salinas de Gortari. Pues era la posibilidad de abrir un mercado y de que México llegara a un punto de que estuviera más o menos en el concierto de las naciones civilizadas, ¿no? Aunque esto finalmente fue una mentira. Sin embargo, en los aspectos culturales respecto a la cultura popular que los jóvenes seguíamos entonces, pues vivíamos la resaca de los años 80, una resaca que también tuvo como característica comercial el hecho de haber lanzado el sello de rock en tu idioma por parte de las disqueras de entonces, hegemónicas también. Surgieron grupos como Caifanes en la segunda mitad de los 80, que también arribaron a los 90 ya siendo la preponderancia. Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Café Tacuba, Santa Sabina, grupos como el Tri ya estaban consolidados, se disolvían algunas otras agrupaciones que provenían desde los años 70, como el caso de Ritmo Peligroso, en la que otrora Dangerous Rhythm. Entonces la cultura pop en ese México de inicio de los 90 estaba bastante confundida. Sin embargo, una vez más recordando la historia aquella de que gracias al comercio informal, a través del Tianguis Cultural del Chopo y gracias a mucha gente que viajaba, y también por otro lado que la libertad de importación de revistas nos permitían, por ejemplo, a cierto tipo de personas consumir revistas inglesas que se entregaban semanalmente con algunas cuantas semanas de atraso, como la New Musical Express y la Melody Maker, la revista Q, Revolver, que eran publicaciones inglesas, estadounidenses. Las revistas como Circus se enfocaban un poco más al heavy metal, a esa historia de que en aquel tiempo todavía en Estados Unidos, previo a la etapa del grunge, los estadounidenses todavía tenían esa fascinación por el glam, le decían air metal, grupos como Motley Crue, Poison, tenían copada las portadas de ese tipo de revistas. Había una suerte también de movimiento medio underground que venía también desde los 80s dentro de la gama del metal, que encabezaba una marca de discos que se llamaba Mega Force Records, que fueron los primeros que publicaron los discos de Metallica, de Anthrax,
de Venom y de algunas otras bandas que ahora ya son prácticamente conocidas por todo el mundo. Sin embargo, en aquel tiempo pues no existía tanta variedad. Entonces, en Estados Unidos tenían una tradición más cercana a lo comercial. México también tenía esa suerte de colonialismo disquero, porque finalmente las grandes disqueras en México eran gobernadas por disqueras internacionales. Ya había BMG, el grupo BMG ya había absorbido muchísimo de la cultura popular mexicana. Inclusive los discos de José José eran de una marca originalmente Ariola y se convirtieron finalmente en BMG Ariola. A ese tipo de marcas de discos entró el rock en español y hubo un punto de ruptura porque el rock en español en ese sentido se retrajo a sí mismo, se comenzó a multiplicar, se comenzó a repetir. Y gracias a cierto tipo de publicaciones, pues en México conocimos la parte oscura de la música electrónica, sobre todo inglesa. Hubo la cultura del rave, fundamentalmente en Manchester, de ahí brincó a Estados Unidos. Hubo un diálogo también del acid house, en las fiestas clandestinas que tenían como origen el breakdance, brincaron a Manchester y salpicaron también a la escena mexicana. Y en ese tiempo existían grupos, por ejemplo, como The Shamen, que eran gente que tenían una tecnología diferente, eran grupos completamente de música electrónica. Existía también una suerte de movimiento en Manchester que se llamaba Baggy, y también era un tipo de música de fiesta, los Happy Mondays, se puso de moda otra vez el acid house, fueron las primeras épocas de los discos de los Stone Roses. Sin embargo, la clase media mexicana pues como que no tenía una apertura todavía a ese tipo de música, y sobre todo los medios de comunicación en aquel tiempo pues no tenían ningún tipo de posibilidades todavía de manifestarlo a nivel masivo. Si sabemos que, por ejemplo, en aquella época, pues todavía Tina Turner, U2, incluso Inexes estaban gobernando los grandes charts, pues este tipo de música quedó relegado. Sin embargo, una similitud muy bonita que tiene en la actualidad esa generación del acid house es que se está retomando un poco la idea de regresar a esos raves. Hay muchas páginas de internet, muchas páginas de Facebook que recuperan esa tradición, y ustedes los pueden consultar a través de la red. Pueden meterse a YouTube y poner Rave 1987, 90, y ustedes pueden consultar toda la base de datos que hay respecto a la forma de cómo se vivían los jóvenes, de cómo vivimos algunos jóvenes también en esa época, y sobre todo también contrastarlo con la manera en la que en México se vivía una apertura y una posibilidad de llegar a ese tipo de música y tener ese tipo de expresión, que de alguna manera en ese tiempo todavía la música hermanaba a ciertas tribus de personas, ¿no? Incluso no había demasiadas distinciones, simplemente había gente que nos reuníamos en ese tipo de convenciones, siempre tratando de ser un poco underground. Tenían todavía un poco de posibilidad de ser contestatarios, y aprovecho la oportunidad también para anunciarle al público victorense que se está realizando un documental actualmente sobre uno de esos lugares emblemáticos que existieron en la Ciudad de México, que no solamente están dentro del concierto de nuestra historia de la cultura popular, sino que también pueden ser ese tipo de lugares que transformaron nuestra realidad tal y como la conocemos ahora, que era un lugar misterioso, que era itinerante y que tenía un lugar secreto que se llamaba el Tutti Frutti. Con esto termino esta intervención. Ustedes busquen Tutti Frutti, el documental, y la próxima ocasión les contaré un poco más respecto a esa historia. Ustedes pueden consultarlo en la página de Facebook, Tutti Frutti, el documental, para darse cuenta más o menos de cómo vivíamos los mexicanos exactamente hace 33 años. Con ustedes, Gerardo Villegas.